Señores, buenas tardes. Como todos los días, los voy a acompañar hasta las 13, aquí en Infobae TV, con muchísima información. Acuérdense que estamos en @Infobae en el Twitter, el mío personal es @Luis Novarecio. No quiero hacer esperar más a nuestro entrevistado. Hoy, por supuesto, la noticia del día ha sido el pedido, el llamado a declaración indagatoria del vicepresidente de la Nación y de otros 5 personas más que van a ser imputadas por diversos delitos. Vamos a hablar con el doctor Félix Lonigro, que es presidente de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Lonigro, soy Luis Novarecio. Buen día, ¿cómo le va? Luis, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por atendernos. Aunque parezca redundante, ¿qué significa en el proceso penal que alguien sea llamado a indagatoria? Significa que existe una prueba, un indicio, lo que llamamos nosotros una semiplena prueba de culpabilidad, de que la persona a la que se le indaga o que es llamada indagatoria puede haber incurrido en ese delito. O sea, no hay certeza absoluta, pero hay una semiplena prueba y por eso el juez quiere indagarlo. Y lo que significa en la indagatoria es que es el primer acto material de defensa, donde una persona puede defenderse hablando o mantener el silencio sin que esto implique prueba en su contra, ¿verdad? Exactamente. La obligación de la persona que es indagada o que es llamada indagatoria es concurrir, porque si no concurre puede ser obligada a concurrir por la fuerza, pero si concurre puede abstenerse de declarar o declarar y no decir la verdad, y eso no le es tenido en cuenta después si se descubriera que lo que efectivamente dijo no es cierto, pero no le va en contra no decir la verdad en una declaración indagatoria, al contrario de un testigo, ¿no es cierto? Los testigos están obligados a decir la verdad. En términos de lo que implica que una persona sea llamada indagatoria y tenga un cargo público nada menos que como vicepresidente de la Nación, ¿existe alguna protección particular, algún modo distinto de declarar, de comparecer ante el juzgado? Digamos, los legisladores y el defensor del pueblo tienen lo que se llama inmunidad de arresto brindada por la Constitución Nacional. El resto de los funcionarios, el presidente, el vice, los ministros, los jueces de la Corte, tienen también privilegios o inmunidad de arresto, a mi juicio inconstitucionales, porque son inmunidades otorgadas por la Ley de Fueros del año 2000-2001, y por eso digo que son inconstitucionales. Pero en este momento está vigente la ley que le da al vicepresidente, en este caso, lo que llama inmunidad de arresto. Pero no inmunidad de declaración. Claro. O sea, ¿tampoco puede excusarse y puede preferir declarar por escrito o tiene esta opción? No. En este caso le corresponde declarar frente al juez como en todo caso eso lo dispone el juez, pero si el juez desea indagarlo en forma personal, tiene que concurrir. Claro. Digamos, o sea, la única inmunidad que tiene es la de la aprehensión física. El proceso puede implicar la indagatoria, el procesamiento y una eventual condena. Lo que tendría es, mientras dure su cargo, no poder ser detenido. Efectivamente, tiene inmunidad de arresto. Fíjese que si lo quisiera arrestar el juez, porque supongamos que Vudú no concurre a la indagatoria, ahí es donde tiene el límite. De cualquier manera, le aclaro, Luis, lo siguiente. Supongamos que esto ocurriera. Supongamos que Vudú por algún motivo decidiera no concurrir a declarar, en cuyo caso el paso siguiente sería pedir el arresto. El juez no puede pedir el arresto como si fuera cualquier ciudadano, por esta inmunidad de arresto que tiene. Entonces, ¿qué se podría hacer? Si fuera un legislador, Vudú, lo único que podría hacer el juez es pedirle al Congreso que lo desafore. Pero Vudú no es legislador. Vudú preside una de las 2 cámaras del Congreso, pero no legisla, no vota, salvo en caso de desempate. Por lo tanto, la Cámara no puede hacer lo que podría hacer con cualquiera de sus miembros de ponerlo a disposición del juez, levantándole los fueros, lo que se denomina desafuero en los términos del artículo 70, ¿no? Del Código de la Constitución Nacional. Pero en este caso, podría ocurrir que el juez, o a pedido del fiscal, o a pedido de alguno de los querellantes, o de oficio, declare la inconstitucionalidad de la ley de fueros, porque yo insisto en que esa ley es inconstitucional en la medida de que los privilegios, así como las obligaciones de los funcionarios, los privilegios deben ser entendidos en un modo restrictivo. Solo la Constitución puede conceder privilegios, no el Congreso a través de una ley. Claro. Yo digo que en este caso, si se declarara la inconstitucionalidad de la ley de fueros, porque Vudú no fue a declarar, en ese caso se lo podría arrestar. Claro, es muy interesante porque esta posibilidad y yo comparto el criterio de la declaración de inconstitucionalidad,
podría incluso ser promovida de oficio por algún magistrado, es decir, no necesariamente a petición de alguna parte o del fiscal. Digamos, el propio juez tiene la facultad de declararlo por voluntad propia. Sí, porque ese ha sido un tema discutido, si los jueces pueden de oficio tomar una medida que no fue pedida por las partes, pero la Corte ya hace varios años, en el caso Banco Comercial de Finanzas, definió que dentro del proceso, si las partes no lo piden, el juez considerara que hay una decisión de inconstitucionalidad, si hay una inconstitucionalidad y debiera tomar una decisión en función de ella, podría hacerlo. O sea que tranquilamente el juez podría declarar la inconstitucionalidad sin que se lo pida a nadie. ¿Qué entidad ve usted o qué basamento de hecho y de derecho encuentra para lo que en algunos sectores de la oposición, como Elisa Carrió, se está promoviendo, que es otro proceso distinto, que es el del juicio político por mal desempeño hacia el vicepresidente? Bueno, el juicio político es un procedimiento de destitución de ciertos funcionarios, es el que le corresponde al vicepresidente de la Nación. Una de las causas es el mal desempeño. Sí, evidentemente, a ver, el mal desempeño está vinculado con todas las causas que se le están atribuyendo. Tranquilamente, la defensa de Vudú podría decir acá el mal desempeño no se acredita hasta tanto un juez no lo declare culpable de cometer un delito. Pero acá también hay que tener en cuenta que el mal desempeño no es necesariamente un delito, es un criterio subjetivo, claro, que puede tener el Congreso a la hora de decidir destituirlo, y tranquilamente podría, aunque no se haya cometido un delito, destituirse a un funcionario por mal desempeño. Ocurre que es muy difícil ese procedimiento, porque necesita los 2/3 de la Cámara de Diputados, los 2/3 de los presentes, ¿no?, de los miembros presentes, de la Cámara de Diputados para hacer la acusación formal, y luego los 2/3 del Senado para la destitución. Claro. O sea que realmente es un procedimiento que en estos momentos para la oposición es una tarea titánica. Claro, digamos, aritméticamente no dan los números, pero lo que sí es interesante señalar, corríjame, doctor Lo Negro, es que no depende para configurarse el mal desempeño una sentencia con valor de cosa juzgada en el tribunal, o sea, en el Poder Judicial. Son procedimientos totalmente distintos. Son paralelos. Del mismo modo que supongamos que se destituyera a un funcionario por juicio político porque el Senado entendió que se cometió un delito. Si después ese funcionario fuera juzgado por la justicia ordinaria y la justicia ordinaria considerara que no se cometió ese delito, claro, el funcionario no podría exigir volver al cargo, porque el criterio que el Senado tiene para decidir si hay un delito es un criterio diferente al que tiene la justicia, e inclusive el Senado, considerando que hay un delito, no puede aplicar las penas del Código Penal, lo único que puede hacer es destituir o inhabilitar. Claro, o sea, son paralelas. Doctor, ¿hay antecedentes en la historia argentina de un vicepresidente llamado indagatoria? No conozco. Fíjese que de un vicepresidente, ¿no?, o de un presidente, no conozco antecedentes de esta naturaleza. Lo más cercano en todo caso es lo que puede haber ocurrido en Estados Unidos con Bill Clinton, ¿no? Claro. Pero no, es un caso inédito realmente. Seguramente en la historia constitucional argentina, Vudú tendrá el raro privilegio de ser el primer vicepresidente de la historia desde 1853 llamado a ser indagatoria mientras está en ejercicio de su cargo. Llamado a indagatoria, sí, sería otro récord también, o otro antecedente único si se presentara y realmente se produjera la indagatoria, porque digamos, del llamado a indagatoria a la presentación, y bueno, también hay un camino. Se supone que si todo siguiera por los caminos normales y si Vudú realmente él considera que es inocente, como lo pregona permanentemente y no tendría nada que esconder, pues se tendría que presentar sin ningún problema. Bueno, hoy en declaraciones periodísticas, en una conferencia de prensa, insistió que lo va a hacer porque tiene ganas de presentarse para demostrar su inocencia, que es un poco el valor de la indagatoria, ¿no? El plantear la estrategia defensiva en los dichos de la persona imputada. Es una enorme posibilidad para una persona que está convencida que es inocente, la indagatoria para presentarse y decir lo que tiene que decir, porque a partir de la indagatoria después el juez tiene la facultad de sobreseer o de condenar. Y además tener en cuenta que no es un funcionario cualquiera que se presenta a una indagatoria, es un representante del pueblo. Claro. A ver si queda claro que a Vudú lo elegimos todos, o lo eligió la gente. En este sentido, la obligación de aclarar las cosas
es mucho mayor que la que tiene que tener cualquier ciudadano que es citado de indagatoria. Claro, digamos que una vez que se produce la indagatoria, el juez las opciones que tiene es procesarlo, es decir, iniciar el proceso con sospecha fundada de la comisión del delito, sobreseerlo, es decir, considerar que no hay motivo, o dictar una situación torpemente expresada, que es la de falta de mérito, es decir, no me alcanzó, pero sigo investigando. Estas son las tres opciones que tiene a la mano. Sí, y usted me acaba de corregir bien porque yo me di cuenta que le dije que el juez tiene la opción de condenar o de sobreseer. No es condenar, es procesar, ¿no? Lo que se llama la prisión preventiva, que la prisión preventiva puede conllevar una detención también, ¿no? Claro. Porque quede claro que pues se puede dictar prisión preventiva sin detención física o con detención física. Pero sí, la condena, por supuesto, que llegará después del final del proceso. De cuando se rinda toda la prueba en el proceso. Digo, me aparto un poco de ahora de la cuestión más técnica, ahora casi hablo de una cuestión, no sé si corresponde la expresión, pero de imperativos morales o de análisis respecto de lo que puede ser el daño constitucional de que un vicepresidente sea llamado indagatoria. ¿Existe algún tipo de obligación moral o de alguna cuestión que podría llevar al vicepresidente a decir, corresponde que tome licencia, corresponde que se aparte del cargo? Y mire, en realidad las obligaciones morales no están escritas en los códigos, ¿no? Eso es algo que pasa por la conciencia de él. Acá podría usted tener dos respuestas. Una, decir efectivamente, si me están haciendo este tipo de imputación, mi dignidad no me permite seguir en el cargo representando a la gente, hasta que esto no se aclare pido licencia. La otra es la de decir, bueno, yo soy inocente y hasta que no me declaren culpable no tengo por qué tomar medidas, ni licencias, ni renunciar, ni nada por el estilo, porque yo estoy convencido que soy inocente y realmente no quiero quedar como que si efectivamente renuncio o tomo licencia pareciera que no lo soy. Yo creo sinceramente, y usted me pregunta desde un punto de vista subjetivo, como es la cuestión moral, yo si estuviera en el lugar de él, yo tomaría una licencia y le diría a mis representados, porque me sentiría representado, me sentiría representante, le diría a mis representados, tomo licencia hasta tanto se aclare esta situación. Pero bueno, es un criterio muy subjetivo lo que giran alrededor de la moral, ¿no es cierto? Sí, totalmente, y que como usted muy bien lo dijo, desde el punto de vista jurídico, la presunción de inocencia se sostiene hasta la última instancia con valor de cosa juzgada. Digo, porque aquí en tren de casi mal de muchos, como consuelo de tontos, se suele decir, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no solo está indagado, sino procesado, y también se mantiene el principio de la inocencia hasta el final del proceso, ¿no? Tenemos que abrazar con mucho ahínco el principio de presunción de inocencia, porque efectivamente es algo que nos puede tocar a todos y a nadie le gustaría que lo condenen antes de tiempo, ¿no es cierto? Pero efectivamente el principio de la presunción de inocencia tiene rango constitucional a través de los tratados internacionales, y hasta que alguien no sea declarado culpable por la justicia y la condena esté firme, todo el mundo tiene derecho a ser presumido como tal, inocente. Hoy hablábamos un poco de este tema que creo que eclipsa cualquier otra noticia, pero digo, me parece que hay, y ya se lo pregunto como un hombre entendido en el derecho constitucional, hay una preocupación respecto de lo que está pasando con el juzgamiento, las aperturas de jury, no solo Campagnoli, se han abierto 2 juris contra 2 integrantes de la Sala 2 de la Cámara de la Previsión Social, entre ellos Luis Herrero, con quien nosotros hoy hablamos en la radio. Él decía, me siento perseguido, el haber tomado decisiones de cautelares o sanciones o de sentencias definitivas a favor de los jubilados ha hecho que me sienta un perseguido por el Estado. ¿Tiene alguna valoración de lo que está pasando respecto de este tipo de temas? Sí, yo creo que la verdad es que todo lo que ocurre alrededor de los juris de enjuiciamiento y de las presiones y en el Consejo de la Magistratura y demás tiene que ver con procedimientos que están por fuera de un sentido republicano y la independencia del Poder Judicial. A mí me parece que la doctora Artibay, por ejemplo, nos ha dado una lección muy importante. Cuando en su momento ella decía, nosotros que somos designados por los presidentes de la nación tenemos que ser desagradecidos por excelencia, ¿no? Darle la mano a quien nos ha designado y luego tener que decirle no puedo volver a verlo porque estamos en veredas diferentes, la política y la judicial. Si realmente se tuviera y se actuara con la pureza que la República exige, no debería haber este tipo de presiones, ni los jueces se deberían sentir presionados, salvo que efectivamente ocurriera algo grave y entonces tuviera que intervenir
un consejo de la magistratura, un jury de enjuiciamiento para destituir del cargo a quienes efectivamente hayan desempeñado mal su magistratura. Pero la independencia del Poder Judicial pasa precisamente por no estar amenazando a los jueces y porque los jueces no se sientan amenazados. Si esto ocurre independientemente de quienes sean los que estén en el gobierno de turno, vamos a estar en serios problemas, por lo menos para el sistema republicano. Hemos recuperado la democracia hace tantos años y me parece que todavía tenemos deudas en el sentido de la república. Ahora, hay algo que es imagino que para un profesor de Derecho Constitucional que intenta explicarle a alumnos jóvenes, hay como una sensación, es una metáfora que le escuché alguna vez a mi compañera María O'Donnell, de que la ley es como una cosa que entorpece la cosa. Como el fin, supuestamente, es loable, la ley viene a molestar en ese proceso, respetar los procesos legales, y mucho más, los procesos constitucionales de independencia de poderes, de separación de funciones. Bueno, tampoco es tan grave, si lo que se está buscando es el bien de la patria. Es grave, digamos, superficializar, valga el verbo, hacer superficial la ley, ¿no? Mire, si buscar el bien de la patria es dejar de lado la ley, estamos en problemas, claro, ¿no? Yo recuerdo aquella Corte Suprema que convalidó la designación de Guido en 1962 cuando el gobierno militar hizo el golpe de Estado y quiso, en lugar de quedarse los militares, pidieron que el presidente provisional del Senado en aquel momento, que era José María Guido, fuera presidente. Era un procedimiento de ley de acefalía después de un golpe de Estado que no correspondía. Y entre los jueces de la Corte hubo disidencias. Y uno de ellos dijo, mire, violamos la ley pero salvamos la República al designar a Guido, y el otro le dijo, mire, si para salvar la República hay que violar la ley, estamos en serios problemas, ¿no es cierto? Y acá pasa lo mismo, no podemos, en nombre de objetivos, sean los loables que sean, dejar de lado el procedimiento de la ley. Es cierto que si la ley molesta y si la Constitución Nacional, que es la ley y el límite por excelencia, es un traje que a los gobernantes les queda chico, entonces ya tenemos que estar sospechando de que lo que en realidad queremos no es un sistema, un Estado de Derecho, sino un Estado autocrático en el que los gobernantes hacen lo que quieren y no tienen esos límites legales que son los que deben estar acatando permanentemente. Es una gran metáfora, ¿no? La del traje chico, que la ley les tire, les aprieta a los funcionarios. En realidad no es un problema de la ley, es un problema de los funcionarios, ¿no? Es un problema de los funcionarios, y no del cuerpo, en este caso de los funcionarios, de la mente del funcionario. De la concepción de que se cumple la ley a rajatabla y que en todo caso, si la ley no corresponde, el órgano que se encarga de dictarla la tendrá que modificar, o la concepción de que no estoy de acuerdo con la ley pero la cumplo, y me parece que por este lado tiene que andar la cosa. Doctor, ha sido un placer como siempre, le dejamos un saludo.